Ser Podcast. Antonio Soler, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias. Yo que fui un perro con Galaxia Gutenberg, que es el diario, vamos a decir, de un perturbado. Sí. Ahora entramos en él. Pero con lo que he flipado ha sido con el final del libro. Ha sido una sorpresa para mí, no lo sabía. Está basado en un diario real, en unas cuartillas. ¿Cómo es esto? Pues sí, mira, hace más de 30 años una amiga de mi madre le dio unos libros con esto de, bueno, pues como a Antonio le gusta mucho leer, tenemos estos libros en casa y tal, y dáselos. Y al poco tiempo, ojeándolos, vi que entre las páginas de uno había unas cuartillas de una agenda utilizada como diario. Y estaba claro, era un estudiante de medicina obsesionado con su novia, que vivía en un edificio frente al suyo, con lo cual ahí se veía que él estaba ejerciendo siempre una labor de control permanente, llena de obsesión, de celos, y la verdad me impactó mucho. La escritura, es decir, el tono literario era bajo, pero la intensidad muy alta. Y hace un par de años voy a ver si encuentro aquellas cuartillas que había conservado, y me produjo el mismo efecto de potencia, de fuerza del personaje, que efectivamente es un perturbado. Y me decidí a ampliar esas cuartillas, a crearle un mundo, inventarle personajes alrededor, pero sin perder de vista la personalidad, los rasgos que yo había visto en aquel germen, en aquellas cuartillas. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Estamos escuchando American Pie, la canción favorita del protagonista de Yo que fui un perro, que como has adelantado es el diario que escribe Carlitos Carlangas, un estudiante de medicina que debe de rondar los 20 años, porque sí sabemos que su novia Yolanda en un día concreto cumple 19, una relación tóxica con ella, y el libro empieza con una cita de Robert Balsea: a nadie le desearía ser yo. ¿Cómo es Carlos? No sé si se le puede hacer un diagnóstico a este hombre que ya en la primera página se confiesa desesperado. Yo, como decía, creo que es alguien inseguro, muy alejado del mundo que le rodea. Él en un momento dado llega a decir: cada uno vive encerrado en su edificio, pero hay puertas de comunicación. Me da la sensación de que yo no tengo puertas, o que todas están cerradas. Y ese aislamiento y esa inseguridad van dando paso a un carácter que quiere reafirmarse dentro de sus límites tan escasos, su mundo muy pequeño, aunque es un estudiante de medicina y parece que puede tener relación y contacto con muchas personas, pero hay un velo que le incapacita para conectar amplia y abiertamente con los demás, ¿no? Yo creo que eso va alimentando una especie de batería de amargura que en algún caso, si no encuentra fuentes para fluir, puede ser explosivo, ¿no? Es un tipo oscuro, con una mente oscura, pero también hay algunos como atisbos de luz. Algo falla en mí, escribe él. No sabe si son celos, no sabe si es desconfianza, pero también habla mucho de la dignidad y del orgullo, ¿no? Esa masculinidad puesta en duda, que es algo que parece que, aunque estemos en el año a principios de los 90, no hemos superado todavía hoy.
No, sin duda. Hace poco me decía una amiga que ha trabajado mucho con maltratadores, que ahora, si quieres, hablamos si es un maltratador o no, ¿no? Si es un monstruo o no. Me decía ella que verdaderamente el hombre está un poco perdido en estos momentos en el que la mujer, por lógica, está ocupando unos espacios que injustamente antes no había ocupado, y me decía ella, bueno, es que hay muchos hombres que buscan una mujer que ya no existe y muchas mujeres que buscan un hombre que todavía no existe. Y algo de esto hay en la mente de Carlos y en el mundo en el que se mueve también, y en parte en el que nos movemos, claro. Las mujeres para él son unas guarras, unas fulanas, unas rameras, unas putas. Hay una tendencia a cosificarlas y además hay también una relación sexual que no es sana, ¿no? No solo con Yolanda, a la que cosifica, incluso deshumaniza, a la que prefiere ver como una prostituta, sino también él mismo a la hora de masturbarse, de eyacular. Hay algo perverso, ¿no?, en esa relación sexual. Sí, él es una persona bastante reprimida, desde luego, con unas ansias de lo que él considera una extraña pureza. Por un lado quiere que su novia sea una especie de ser virginal, pero la desea, como tú bien dices, como una persona que él considera sucia, y en ese movimiento pendular se mueve él mismo. Tiene lógicamente unos deseos sexuales interesantes, importantes, pero cuando les da salida se autoflagela. Por tanto, yo creo que hay una represión que lleva a veces a su alrededor, porque su madre, que es una mujer viuda, tiene una amiga, y él continuamente está sospechando de que a ver si esa amistad va más allá de lo que debe ser. Incluso llega a registrar los cajones de su madre. En fin, hablábamos al principio, y creo que lo has dicho muy bien, es un perturbado. Y del principio de los 90 a ahora hemos avanzado poco en educación sexual a nuestros menores, quiero decir, porque al final acaban iniciándose en el deseo sexual a través de la pornografía, muchos de ellos, ¿no? Y básicamente este hombre parece que también, si ha recibido algo de educación, ha sido a través de la pornografía. Ha cambiado muchísimo en el acceso al sexo. Ahora que ese acceso haya sido mejor o no lo sé. En la generación de alguien como Carlos, el protagonista, llegar a ver a una mujer desnuda en la infancia era prácticamente imposible. Este chico es alguien más joven que yo, y el que escribió esas páginas andará por ahí, y es alguien más joven que yo, pero yo recuerdo a gente de mi generación que cantaban victoria si en el Burda, aquella revista de su madre, veían un pecho de Úrsula Andrés o algo de esto, ¿no? Eso era algo casi mágico. Ahora es todo lo contrario, pero lo que yo no tengo muy claro es que la educación, lo que es la educación, haya mejorado mucho de un tiempo a otro. En el diario hay frases, palabras, párrafos tachados. Es incómodo de leer algunas partes. No sé si ha sido también incómodo de escribir, si el original también tenía estos tachados, y qué podría decir ahí. No, el original no tenía esos tachados, ¿no? Esto fue algo que surgió sobre la marcha, cuando me puse a escribir. Y entré a pensar en la propia condición de lo que supone un diario. Claro, cuando alguien escribe un diario, y no es un escritor profesional que sabe que luego lo va a publicar, eso es otra cosa. Pero cuando alguien escribe un diario, realmente, ¿para qué lo hace? ¿Para racionalizar lo que está en nebulosa en su cabeza? ¿Para recordar más adelante lo que ha hecho y lo que ha pensado? Podría ser el caso del protagonista de Yo que fui un perro. Pero cuando la frustración, cuando la ira va más allá de lo que él desearía,
releer eso puede ser dañino hasta para él mismo. Entonces prefiere tacharlo, prefiere que eso no haya salido de su boca, de su pluma en este caso, y lo tacha. Y en determinados casos llega a pensar, bueno, quizá tendría que tachar más cosas porque estoy confesando demasiado, y en algún punto llega a decir, bueno, realmente lo tendría que tachar todo. Sí, porque está dejando huellas que ni a él mismo le gusta ver. Antes muchos escribíamos un diario, hoy hemos dejado de hacerlo. No sé si tú escribiste un diario cuando eras joven, si hoy los diarios son las redes sociales, Instagram, Facebook o TikTok. No, yo no escribí, nunca he escrito un diario, salvo dos momentos puntuales muy diferentes. Uno fue, pues debía tener 15 años así, y me regalaron por Navidad un cuadernito que ponía mi diario, incluso tenía un candado para precisamente asegurar esa privacidad de lo que ahí se vuelca, y entonces me sentí obligado a escribir ahí, pues, y nada, contaba chorradas de la niña que me gusta, hoy no la he visto, y cosas de este tipo, ¿no? Aquello duró muy poco, por suerte. Y después empecé a escribir otro tipo de diario cuando comencé a escribir creo que era la tercera novela. Quise hacer un diario de la escritura de la novela, para ahondar en algo que siempre me ha preocupado, que es el motor de la creación, de dónde surge, cómo se va modulando y cómo va siendo trasladado al ordenador y todo esto. Y lo mantuve no más allá de 10 o 15 días porque le restaba fuerza a la novela que estaba escribiendo, y bastante trabajo tenía con la novela como para andar con esa muleta también. A propósito de la creación, ¿cómo ha sido el proceso creativo? Porque hay días en los que Carlos no escribe en el diario. Yo no sé si tú escribiste todos los días un fragmento. Cuando empiezo a escribir una novela, procuro escribir 7 días a la semana, salvo cuestiones de viaje. Antes, hace años, viajaba con el ordenador, escribía en aeropuertos, en los trenes, pero en los últimos años me he dado un poco más de permiso, y cuando viajo, a no ser un viaje muy largo, no escribo. Pero normalmente sí, procuro escribir 7 días a la semana. Y en contra de lo que pueda parecer, por la turbiedad del personaje, la escritura ha sido bastante fluida, yo diría que incluso mansa, no ha sido especialmente dificultosa, ha ido saliendo, como digo, con cierta fluidez, quizá porque desde el principio encontré algo que a un escritor ayuda mucho, que es el tono. Y ese tono, que no es el estilo, sino esa especie de música que en parte me dio el manuscrito original, ha ido como hilándose, y día a día he ido tirando del hilo de esa bobina hasta llegar a la parte final. Naturalmente luego viene el periodo de correcciones y todo esto, teniendo muy claro desde el principio a dónde quería ir y de qué modo quería que esa novela acabara. Carlos lee. Sí. Es un tipo que lee El árbol de la ciencia y lee El enano, no sé si voy a ser capaz de decirlo bien, de Par Lagercrantz. ¿Qué similitudes tiene El enano con Carlos? Porque has elegido, o no sé si elegido, estas dos obras. Sí, él en el diario original no había mención ninguna de lectura, pero yo no quería hacer un ejercicio estilístico sofisticado, pero tampoco quería que el texto fuera burdo. Por tanto, para darle también credibilidad al personaje, pues bueno, y dejar ver que se manejaba en el lenguaje escrito y tal, le puse esa condición de lector, que por otro lado estaba muy bien porque sirve para reflexionar sobre determinadas cuestiones que en el entorno en el que él se está moviendo quedarían un poco alejadas. Y efectivamente elegí
entre otros, fundamentalmente dos libros. Por un lado, El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, porque su protagonista, Hurtado, también es un estudiante de medicina, también es un personaje solitario, un tanto especial, con el que mi personaje podía debatir, reflejarse en él, alejarse, cuestionarse a sí mismo y cuestionar a los demás. Eso me servía. Y sobre todo, diría yo, el enano, que es una novela que yo leí pues aproximadamente con la edad que debía tener el protagonista de la novela, y con el que yo creo que se puede identificar un personaje de estas características. El enano, la novela de Lagerbicht, y le pregunté a un sueco una vez cómo se pronunciaba. Es una especie de bufón que vive en una corte, yo creo recordar, del siglo XV o XVI, y está enamorado de la reina, inalcanzable por supuesto para él, y este enano bufón, lejos de lo que se podía pensar, es un tipo lleno de soberbia, que cuestiona todo lo que tiene a su alrededor, que siendo un enano a veces parece que lo mira todo desde arriba, y en el fondo Carlos, el protagonista de Yo que fui un perro, es un enano moral también, y a veces se identifica mucho con este personaje y llega a decir, ese tipo es regio, este sí que sabe tratar a la gente, con un rasgo de crueldad a veces incluso. Hay otra obra que pasa por sus manos, Bendición de la tierra, de Knut Hamsun, el de Pan y hambre también. A Carlos no le importa que fuera nazi o amigo de los nazis. Y a ti, no sé si separas la obra de la persona, que es un debate también hoy muy actual, de la cancelación. Sí, claro. A mí también me impresionó mucho Knut Hamsun cuando leí justamente Bendición de la tierra. Yo creo que es un autor magnífico, que influyó mucho en Kafka, en la modernidad, y que fue pro-nazi. Él pensaba, no era antisemita, él pensaba que una Noruega aliada a Alemania podía ser mucho más beneficiosa para su pueblo. Un gran error ideológico y político, desde luego. Era profundamente antibritánico. Eso era algo completamente dislocado en su mente, que en parte tuvo origen, creo yo, en que sus libros no fueron nunca muy bien aceptados en Inglaterra, y a veces cuestiones personales llevan a cuestiones generales. Pero bueno, yendo al fondo de la cuestión, yo creo que sí hay que separar el aspecto político, social de Hamsun. Me parece completamente deplorable, pero su obra me parece magnífica. Y si censuramos la obra de Hamsun o de Céline o de algunos, o de Drieu de La Rochelle, estamos censurando parte de la historia de la literatura. Y si vamos mucho más atrás, encontraríamos fallas y defectos ideológicos en autores muy, muy importantes. El amor se está transformando en odio, escribe en un momento dado. Habla mucho de angustia, de rabia, de ansiedad. Lo has adelantado, te lo iba a decir, una incapacidad quizá para gestionar la frustración. ¿Es esa incapacidad para gestionar la frustración la gran pandemia de hoy? ¿Hemos transformado el amor en odio en la sociedad del siglo XXI? En parte sí. Y algo que me ha resultado curioso, con algunos de los lectores que ya han leído la novela y con algunos compañeros tuyos y tal, es el cuestionar si este personaje, Carlos, es un monstruo, es un depredador y un maltratador, o es un perturbado, alguien completamente inseguro que al no conseguir sus objetivos los rechaza. Esto ocurre con mucha frecuencia, pero lo que me ha hecho pensar bastante es que algunos hombres
han entrevisto en lo que dice Carlos en determinados momentos, no en sus pensamientos más agudos, podríamos decir, o más terribles, pero en esa sombra de celos, de intentos de control, se han visto en un espejo un tanto oscuro de cosas que ellos también han pensado en determinados momentos de su vida. ¿Qué ocurre? Que ellos han sabido salirse de ese camino, y probablemente quien escribiera las páginas originales que yo encontré haya llevado una vida completamente normal y todo lo que vivió de frustración no se ha manifestado al exterior. Quien lo conociera podría pensar, bueno, es un chico un poco especial, celoso y nada más. Con esto también quiero decir que hay mucho monstruo interior que por suerte no sale al exterior, y en el mundo actual cada cual intenta blanquearse, pero la procesión va por dentro. Sí. Bueno, es que los celos es un sentimiento muy natural, claro, pero es un maltratador o al menos un manipulador, ¿no? Sin duda. Una persona además absolutamente con falta de empatía, porque sí. Dice, la vida es sacrificio, abnegación, entrega, firmeza, ¿verdad? Es decir, si a uno le toca sacrificarse, pues parece que queremos que el resto también lo pase mal y se sacrifique, o sea... Sí. Lo que pasa es que él muchas veces no se sacrifica, claro. Él no se somete a sus propias reglas, ¿no? Dice Carlos que es más libre no sabiendo quién es. No sé si están muchos hombres que precisamente se han podido sentir identificados con algunos rasgos de Carlos, necesitados de terapia. Pues quizá de cierta educación. Me viene a la cabeza, aunque nada tiene que ver con esto, el caso de culebrón de verano que hemos tenido con Rubiales y todo esto, cuando su tío, de un modo yo creo que refinadamente cruel, dijo, bueno, es un pobre chico y lo que necesita es ser reeducado. Pues yo creo que sí, que hay mucha falta sino de reeducación, de replanteamiento de determinadas cuestiones, y yo creo que en ello estamos, unos más que otros, y todos con alguna manchita, con algún borrón en su propio diario, en su propia conciencia, que preferiría tener borrado, eso sin duda. Además de estas cuartillas, ¿cómo has construido al personaje? No sé en qué te has basado, documentado, investigado. Mencionabas a una amiga tuya, ¿no?, que ha tratado con maltratadores. Sí, pero esto ha sido a posteriori. A posteriori. Sí. No, vamos a ver, con una cierta edad y atendiendo a la condición de novelista, que en el fondo lo que eres es una especie de esponja que vas recogiendo cosas y recordándolas. Fundamentalmente me he acordado de algunas conversaciones de algunos amigos de mi juventud que podían haber emitido perfectamente determinados mensajes que hace suyo Carlos, y que luego han tenido vidas normales, que no se han caracterizado por ser violentos, por haber matado a nadie ni nada de esto, pero que en el pensamiento colectivo no desentonaban demasiado, con un cierto tipo de pensamiento que, como tú decías, cosificaba a la mujer, la querían de un modo o de otro, más o menos sofisticadamente, subordinada a su condición de hombre y por tanto de alguien que tiene que llevar el control. Solo he tenido que echar la vista atrás, recordar algunos personajes con los que me he ido encontrando en la vida, sobre todo en el periodo de juventud, que la gente era un poco más imprudente y largaba más, ¿no? Y decía de un modo más descarado determinadas cosas. Y he conocido mucha gente así. Quizá tendría que tachar todo, dice Carlos, pero no. Por lo menos que quede aquí escrito. Y si alguna vez alguien encuentra este cuaderno, que sepa cómo es ella, aunque no la conozca. ¿Cómo es ella? ¿Cómo dirías que es Yolanda? Pues Yolanda, a la que vemos a través de los ojos de él, yo creo que es una chica que está
atrapada en una especie de amor juvenil por este chico al que no acaba de conocer muy bien, que no comparte sus ideas, es alguien mentalmente más liberada, y que cuando va conociendo al personaje lo empieza a cuestionar e intenta alejarse, pero todavía teniendo un atisbo de enamoramiento. Hay un periodo en el que, como dicen en el argot ciclista, están haciendo la goma, es decir, conecta, desconecta, y que finalmente, cuando ve la magnitud del control que este tipo quiere ejercer, decide alejarse de él. Esa es la imagen que yo pretendo dar de Yolanda, y lo que creo que un lector captará cuando la vea descrita por las palabras de Carlos. Lo interesante de todo esto es que Carlos, el protagonista, nos quiere contar cómo son los demás, cómo es su novia, cómo es su madre, cómo son sus amigos, los compañeros de la facultad, pero al final lo que nos está haciendo es un auténtico autorretrato. Lo que nos está diciendo en todo momento es cómo es él. About a lucky man who made the grade, and though the news was rather sad, well, I just had to laugh. ¿El libro acaba donde acaban esas cuartillas? Porque el final es espectacular. Si el libro acaba en esas cuartillas, no acababa exactamente así, pero me parecía que era el final que la cosa tenía que tener. Había otras posibilidades, evidentemente, pero me parecían mucho más facilonas, más inmediatas. Y creo que si yo quería contar la historia de alguien que podía ser un monstruo o no, tendría que acabar así. Y que juzgue el lector. Eso es. I saw a film today, oh boy. Army had just won the war. Pues con A Day in the Light de los Beatles te despido, Antonio Soler. Muchísimas gracias por Muchas el tiempo. gracias a ti, gracias. But I just had to look, having read the book, I'd love to tell you. Cadena SER, la radio.